Hermanos amados, hay momentos de la historia que resuenan como una campana de alerta a través de todo el ruido de la política y de los medios, obligando a la conciencia del creyente a detenerse, a escuchar, a escudriñar la Escritura. Cuando un líder se planta ante el mundo y declara: estamos al borde de una paz eterna en Medio Oriente, esas palabras no son solo propaganda diplomática. Para quienes leen la palabra de Dios, es una invitación a entrar en el aposento de oración, abrir la Biblia y preguntar: Señor, ¿acaso esto es una señal de los tiempos finales? Para muchos es solo un discurso, pero para el hombre y la mujer de Dios es una prueba de discernimiento espiritual. Hermanos, no nos apresuremos a alegrarnos solo porque escuchamos la palabra paz. La Biblia enseña que existe una clase de paz que puede convertirse en trampa, una clase de seguridad que adormece la conciencia, una bondad diplomática que esconde la espada del engaño. Los profetas advirtieron a Israel contra quienes proclamaban paz mientras el muro ya estaba resquebrajado. El apóstol Pablo nos previno de que cuando los hombres digan paz y seguridad, entonces la ruina repentina vendrá sobre ellos como los dolores de parto sobre la mujer encinta de improviso, inevitable. Y Jesucristo, en el Monte de los Olivos, trazó la ruta de los últimos días: guerras y rumores de guerras, hambre, pestes, terremotos. Y dijo que todo esto sería el principio de dolores. Ese retrato no habla de caos al azar, habla de un proceso, de un trabajo de parto de la historia. La primera contracción parece ligera, soportable, pero con el tiempo se hace más seguida, más intenso, más doloroso, hasta el nacimiento. La historia está en trabajo de parto y la iglesia debe velar. ¿Qué debemos examinar entonces? Debemos mirar la estructura del plan de paz que se ha proclamado, no para debatir política, sino para discernir el patrón profético. Allí se habla de un alto el fuego inmediato, de retirada de tropas, de desarme de grupos armados, de un canje de rehenes a gran escala, de un programa de reconstrucción colosal por decenas de miles de millones, de normalización regional, de ampliación de acuerdos existentes, de garantías de seguridad bajo una fuerza multinacional y, sobre todo, de un consejo de paz supervisado por el mismo proponente. Pensemos, no es firmar un documento y dejar que la historia corra sola. Es la promesa de un nuevo orden, con un centro de coordinación que posee poder real, tesoro, influencia y mandato para asegurar el cumplimiento. Es un tipo de paz amarrada a una figura central, que hace depender el pulso de toda la región de su presencia y de su autoridad. Hermanos, la palabra en el libro de Daniel declara algo que nos hace estremecer. Él confirmará un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de esa semana cesarán el sacrificio y la ofrenda, y la abominación asoladora se extenderá. La imagen no enfatiza crear algo absolutamente nuevo, sino confirmar, fortalecer, hacer vinculante marcos ya existentes, ampliándolos con múltiples partes hasta volverlos un sistema. Eso es precisamente lo que acontece cuando un plan se levanta sobre acuerdos de normalización previos, los expande a un bloque multilateral, vincula naciones y organizaciones. Y he aquí el punto sensible: concentra la supervisión en una sola cabeza. Muchos intérpretes ven en una semana el símbolo de 7 años, el periodo final antes del establecimiento del reino de Dios,
Aunque no se enuncia un calendario de 7 años en un documento, la escala de reconstrucción, reestructuración y reconfiguración regional exige años de operación, y en la mitad del trayecto la Escritura habla de un giro, cesa el sacrificio, aparece la abominación desoladora. Alguien dirá, pero esto es bueno, termina la guerra, si rescata a civiles, se liberan rehenes, se reconstruyen ruinas. ¿No es eso lo que la humanidad anhela? Sí, la Biblia no se opone a la paz. Somos llamados a ser pacificadores, pero la Biblia se opone a la paz sin arrepentimiento. La paz sin la cruz se convierte en el orden de Babel, donde el hombre se confabula para edificar una torre hasta el cielo, hacerse un nombre. Termina siendo dispersado por Dios. Esa paz acumula poder, centraliza recursos, diseña mecanismos de cumplimiento forzoso y poco a poco la libertad de la conciencia es sustituida por un consenso coercitivo. El problema no es solo silenciar los fusiles, el problema es a quién confía su corazón el ser humano, ante quién se inclina, a quién adora. Amados, el profeta Ezequiel dibujó un panorama sobrecogedor después de muchos días en los años postreros, cuando Israel sea reunido y restaurado. Habitará seguro, aldeas y muros, sin cerrojos ni puertas, y el enemigo verá aquella prosperidad y dirá: subiré contra la tierra de aldeas indefensas. Tal es la paradoja de la paz: cuanto más segura se siente la carne, más baja la guardia. Cuanto más próspera se vuelve una nación, más codician su riqueza los violentos. Y si un consejo de paz deviene en el marco del cual pende el destino regional, entonces un giro político, un cambio de liderazgo, un cálculo de poder, bastan para sacudir todo el sistema. Entonces, las garantías estampadas en papel serán humo y los ejércitos avanzarán como tormenta del desierto. Muchos creyentes han llamado a ciertos líderes un nuevo Ciro, instrumento de Dios para aflojar yugos, restaurar la Tierra Santa y honrar a Jerusalén. Hay paralelos históricos innegables, pero recordemos, Ciro no estableció un consejo internacional sometiendo la seguridad y las finanzas al control personal. Ciro no se convirtió en protector permanente de los asuntos del pueblo de Dios. Cuando una figura cruza del papel de facilitador al de director y sostén, la silueta de Ciro se desvanece y otra sombra más fría se proyecta sobre las páginas proféticas. No estoy aquí para pegar etiquetas a nadie, ni para entregaros un diagrama rígido que sacie la curiosidad. Hago lo que un atalaya debe hacer: tocar la trompeta cuando ve la espada. Debemos mirar los acontecimientos con los ojos de la Escritura, no con los ojos del partidismo. La cuestión no es quién gana o pierde en el tablero político, sino las piezas encajan en el patrón que traza la palabra. Se trata de confirmar un pacto con muchos. Retumba el eslogan paz y seguridad en los medios. Se respira un sentimiento de habitar seguros antes del torbellino. Se concentra el poder para supervisar y hacer cumplir las cláusulas. Cuando las respuestas se alinean, la conciencia del creyente debe temblar, no de miedo, sino de temor reverente. El plan de Dios avanza hacia su desenlace. ¿Qué debe hacer la iglesia Primer Paso Velar? No permitamos que el corazón se duerma en promesas de prosperidad. No dejemos que los ojos se cieguen con discursos floridos. Volvamos a la palabra, leámosla, atesorémosla, oremos, y que el Espíritu Santo encienda
la lámpara del discernimiento. Paso siguiente, santidad. La paz falsa palidece ante una iglesia que vive la verdad, justicia. Integridad, osadía para testificar en la plaza pública. No cambies la santidad por la promesa de seguridad. No cambies la fidelidad por la aprobación de la multitud. Paso final, esperanza. No tememos a los dolores de parto. La madre sufre, pero su mirada está fija en el hijo por nacer. La historia gime porque un reino está por manifestarse. El tormento no es el final, es la señal del amanecer. Hermanos, si en verdad esto inaugura una semana postrera, a mitad de camino habrá un vuelco histórico. El sacrificio se detendrá. La abominación desoladora mostrará su rostro y el mundo aprenderá la lección amarga de la paz sin Dios. Pero antes de ese día, el pueblo del Señor debe estar listo. Enseñad a vuestros hijos la palabra. Ordenad vuestras casas en la disciplina de la oración. Volved a la mesa del Señor con un corazón de verdadero arrepentimiento. Amad a los hermanos de modo concreto, porque cuando las tinieblas se hacen densas, una lámpara pequeña basta para guiar a muchos fuera del callejón. Quizá alguien pregunte, ¿qué podemos hacer frente a fuerzas tan grandes? Recordad, Dios no busca a los poderosos, busca corazones rendidos. Un Ezequías humilde pudo revertir una sentencia que pendía sobre su nación. Un Daniel fiel en su aposento cambió la corriente de un imperio. Una Esther dispuesta a morir salvó a su pueblo. Así también la iglesia hoy, si nos postramos ante Dios, estaremos firmes ante los hombres. Y si alguien pregunta, entonces, ¿qué será del futuro de Medio Oriente? Respondo con los profetas, habrá un día en que Israel se creerá seguro. Habrá un día en que las naciones se reunirán para la gran contienda. Habrá un día en que el Rey de Gloria posará sus pies sobre el monte de los olivos, y habrá un día en que Él reinará sobre toda la tierra. Hasta ese día, toda paz que no se funde en la justicia de Dios no es más que un velo delgado sobre los ojos. Atravesemos ese velo con fe y verdad. Hermanos amados, la hondura de la palabra no viene a saciar la curiosidad, sino a preparar el corazón. Si lo que vemos son las primeras contracciones, ciñamos el cinturón de la fe. Si el marco del pacto con muchos se está consolidando, vigilemos la mitad del camino. Si el mundo clama paz y seguridad, estemos listos para el trueno. Y si la humanidad corre tras una figura central como si Él fuese la garantía del futuro, la iglesia debe correr con más fuerza hacia Cristo, cabeza de la iglesia, piedra angular, Señor de la verdadera paz. En conclusión, no os convoco al miedo, sino a la vigilia santa. No a huir del mundo, sino a permanecer en medio de él con corazón puro y ojos abiertos. No odiar a nadie, sino a amar con una verdad sin componendas. No a escapar de la historia, sino a caminar por ella con la Biblia en la mano y el Espíritu en el corazón. Porque sabemos que Él es el Alfa y la Omega. La historia no corre hacia el vacío, corre hacia el trono del Rey Jesús. Hermanos amados, Jesucristo no describió un caos aleatorio. Él proclamó un proceso. En el Monte de los Olivos lo llamó el principio de dolores. La imagen de la mujer en trabajo de parto no nos invita a adivinar fechas, sino a velar, a poner la mano sobre el pulso de la historia y escuchar cada contracción al comienzo, espaciadas, soportables. Con el tiempo, más seguidas, más intensos,
irreversibles. Cuando el parto empieza, la madre no puede decir, detente para que prepare el equipaje. No el cuerpo empuja, la hora apremia. La vida está por nacer. Así también la historia. Cuando aparecen las señales iniciales, el proceso no se detiene hasta que el reino del Mesías se manifieste. Hermanos, debemos preguntar, ¿han comenzado ya las primeras contracciones? Miramos alrededor y vemos al mundo embriagado con dos palabras, paz y seguridad. Pero la Escritura advierte, la primera contracción es la falsa paz. Cuando los hombres claman paz y seguridad, la destrucción vendrá de repente como los dolores sobre la mujer encinta, súbita e inevitable. La cuestión no es quién firma, quién encabeza o quién recibe el mérito. La cuestión es, la arquitectura de esa paz refleja el mapa profético. Se trata de confirmar un pacto con muchos, como vio Daniel en su visión, es un marco multinacional, con supervisión, condiciones, promesas de reconstrucción, garantías de seguridad, mecanismos de cumplimiento y una figura central para asegurar todo si la respuesta es sí. Entonces, amados, la primera contracción ha brotado en las entrañas de la tierra. Ahora, fijemos la mirada en el epicentro de la historia de la salvación Israel. La profecía no gira en torno a Asia o Europa, ni a tal potencia ni a tal imperio. El centro de la brújula teológica es esa pequeña tierra donde la promesa Abraham echó raíces, donde el Salvador fue crucificado y de donde el Evangelio se expandió a las naciones. Todas las venas de la escatología cruzan Jerusalén. Cuando un plan de paz coloca a Israel en el centro, redibuja perímetros de seguridad, reestructura la gobernanza y relanza la economía. Debemos poner la mano sobre la Biblia y preguntar, ¿es este el escenario que prepara la profecía de Ezequiel sobre un pueblo que habita seguro antes de la tormenta? ¿Es esta la condición para que el mundo diga, habitan sin muro ni? Cerrojo, subamos contra ellos. Hermanos, consideremos el costado económico, el que suele pasarse por alto porque el brillo de las ceremonias nos deslumbra. Todo plan serio de paz trae consigo un tesoro para la reconstrucción, infraestructura, comercio, corredores logísticos, zonas industriales, flujos de inversión. El ruido de las excavadoras puede tapar el recuerdo de los disparos. El golpeteo del martillo puede hacernos olvidar el latido de la vigilancia. Pero Jesús dijo que esto apenas es el principio de dolores. Es decir, la bonanza económica puede ser solo pintura fresca sobre un muro resquebrajado. Cuando llegue la siguiente contracción, los indicadores temblarán inflación, cadenas de suministro cortadas, deudas hinchadas, capitales en fuga. Y otra vez, el ser humano buscará un punto de apoyo, no en la cruz, sino en el aparato. Pedirá un sistema más regulado, una mano más fuerte, un dispositivo central, y así llega otra contracción de la historia. Aquí, un detalle aparentemente técnico dibuja el contorno profético, el consejo de paz. Se nos dice que es la prudencia del multilateralismo, la garantía de cumplimiento, la red de seguridad del mundo civilizado, pero Apocalipsis describe otro armazón, poder concedido a un personaje para hacer guerra contra los santos, y autoridad dada sobre toda tribu, lengua y nación. No acusamos que tal o cual consejo sea la bestia,
pero debemos ver el molde. Muchas naciones han centrado facultades de supervisión, condiciones para comprar y vender, estándares de conformidad. Cuando las naciones deciden unirse sin someterse a Dios, la historia sigue la órbita de Babel. Mientras más cooperación, más centralización. Mientras más centralización, más control. Mientras más control, más asfixia de la conciencia. Amados, el apóstol Pablo abre un misterio. El misterio de la iniquidad ya está obrando. Solo espera que el que ahora lo detiene sea quitado de en medio. El término antiguo detener significa retener, frenar, demorar. Hay un dique invisible por la gracia de Dios que está conteniendo la crecida. Pero en el tiempo señalado, ese dique será retirado. Entonces la inundación no pedirá permiso ni esperará protocolo, irrumpirá y toda maquinaria humana será probada. Esta es la contracción de mayor intensidad. El mundo dirá: necesitamos más supervisión, más jurisdicción, más normas. La Biblia dirá: es la hora de más aceite en las lámparas, más palabra en el corazón, más Espíritu Santo en la vida. Y en medio de ese escenario, Dios envía a 2 testigos. No llegan con escoltas, banderas o micrófonos, aparecen como los 2 olivos y los 2 candeleros delante del Señor, vestidos de cilicio, profetizando por 3 años y medio, exactamente la mitad de la semana final. Dicen: lo que el mundo no quiere oír, esta paz es un velo, arrepentíos. El juicio se acerca. Si alguien intenta dañarlos, fuego sale y consume a sus enemigos. Cierran el cielo para que no llueva, convierten el agua en sangre, hieren la tierra con plagas cuando es necesario. No son trucos, sino señales que despiertan la conciencia y fuerzan una decisión: seguir la verdad o abrazar la conveniencia. Imaginad la escena. La plaza aplaude los acuerdos. Los medios celebran una nueva era. Los mercados se disparan. Y en medio de esa música, 2 voces ásperas del desierto claman: volveos a Dios. ¿Por qué el mundo los aborrece? Porque su mensaje perfora el sueño del confort. Tras décadas, la humanidad aprendió a amar la paz sin verdad, la seguridad sin cruz, la prosperidad sin conciencia. Los 2 testigos son una espina en los ojos de un orden que pretende controlarlo todo menos su propio pecado. El mundo se alegrará cuando caigan, se darán regalos, descorjarán botellas, harán fiesta como si hubiesen silenciado a la conciencia. Pero la Escritura afirma que volverán a vivir, y cuando la conciencia se levanta del sepulcro, todo engranaje de control queda expuesto como polvo ante el soplo de Dios. Hermanos, alguien preguntará: ¿podemos detener las contracciones? No. La madre no negocia con el dolor, solo se prepara para dar a luz. La iglesia no puede exigir que la historia retroceda, pero sí puede prepararse para recibir el reino. ¿En qué consiste esa preparación? Primero, cultivar discernimiento para reconocer la paz falsa. ¿Cuáles son sus síntomas? Elimina el arrepentimiento del vocabulario. Rebaja el pecado a fallas técnicas. Exige el silencio de la conciencia a cambio de tranquilidad efímera. Coloca al ser humano un líder, un consejo, un sistema como el punto de apoyo de la historia. Luego, vivir la disciplina espiritual, escritura diaria como alimento, oración diaria como aliento, comunión como hogar. Cuanto más frecuentes las contracciones, más llena debe estar
la vasija de aceite. Finalmente, confesar la fe en público con amor sin agitar, sin injuriar, pero diciendo la verdad con lágrimas y perseverando en el bien. Permitidme hablar con claridad de la tentación económica del tiempo final. Cuando los frentes de obra retumban, crece el empleo, los mercados hierven y se abren rutas comerciales. Muchos tranquilizarán tranquilos. Hemos hallado la fórmula de la prosperidad en paz. Pero la Escritura recuerda, el dinero promete mucho, pero es un amo severo. Cuando llegue la siguiente contracción, desastres, pestes, guerras, crisis energética, escasez, las instituciones ofrecerán una solución integral, transacciones digitalizadas, identidad unificada, cumplimiento estandarizado, términos seductores como seguridad, conveniencia, equidad. La conveniencia no es pecado, pero cuando la conveniencia se vuelve la cuerda que ata la conciencia, hay que cortarla con la fe. Llegará un punto en que la posibilidad de comprar y vender podría vincularse con la lealtad a un sistema que no adora a Dios, y esa será la contracción que hará desfallecer a muchos si no fueron alimentados por la palabra. Hermanos, hay otro dilema: el cansancio del alma. La sucesión de contracciones agota y empuja a rendirse ante cualquiera que prometa terminar el dolor de inmediato. Ese agotamiento es tierra fértil para el engaño. Por eso la iglesia debe aprender la respiración de la madre sabia, inhalar profundo cuando llega el dolor, relajarse en las manos de Dios. Contar el ritmo con su palabra. En idioma espiritual, esto se llama permaneced en mí, dice Cristo, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer es adherirse, confiar y obedecer. Es permitir que Dios sincronice nuestro pulso con el latido de su plan. Sé que algunos dirán: ¿afirma usted que este consejo es la bestia? ¿Señala usted a tal persona como el anticristo? No vengo a escribir nombres en frentes, sino a grabar la palabra en el corazón. No vengo a saciar la curiosidad, sino a despertar a la atalaya. Lo único que me atrevo a afirmar es que los motivos bíblicos están tomando forma confirmación de un pacto multilateral, un clamor de paz, prosperidad económica acompañada de control, sed de orden absoluto, fatiga ante la libertad con responsabilidad, una voz profética que llama al arrepentimiento en medio de la plaza. Cuando la figura emerge, el sabio no entra en pánico, el sabio se prepara. ¿Cómo nos preparamos en casa? En la iglesia y en la sociedad. En casa, levantad el altar familiar. Padres, no deleguéis la enseñanza bíblica solo a la escuela dominical. Sed los primeros maestros de vuestros hijos. En la iglesia, distribuid responsabilidades. Edificad grupos pequeños. Formad líderes jóvenes. Construid el aposento de intercesión como corazón que late día y noche. En la sociedad, sed ciudadanos veraces, trabajadores competentes, servidores de vuestra comunidad. Y hablad la verdad en amor con valentía. Sed sal en el mar salado del mundo, lámpara en el candelero y no bajo el almud. Existe otra estrategia de las tinieblas, el trueque del lenguaje. Se llama al pecado elección personal, al culto, al sistema responsabilidad social, al control protección. La iglesia responde restaurando el significado de las palabras sagradas: pecado y rebelión contra Dios, arrepentimiento y regresar, adoración es entronizar al Señor, libertad es la capacidad de vivir según la verdad. Cuando las palabras son lavadas, la conciencia ve el camino. Hermanos amados, la siguiente contracción tocará el lugar santo,
la abominación desoladora a la que Jesús remite en Daniel. Pero esa es la historia inmediata que sigue. Hoy, en la contracción de paz falsa, prosperidad frágil, poder centralizado y voz profética, Dios pregunta a su iglesia: ¿estás lista? ¿Aún tienes aceite en tu vasija? ¿Aún hay fuego en tu altar? ¿Amas la verdad más que la comodidad? ¿Tienes el valor de permanecer de pie cuando la multitud se arrodilla ante la conveniencia? Llamo a cada uno de nosotros a escoger el camino angosto del discernimiento. No sueñes con una vida de fe sin contracciones. Pide un corazón firme en medio de ellas. No anheles una economía que jamás se estremezca. Anhela una fe que jamás se venda. No busques a un líder que reemplace a Dios. Vuelve al sumo sacerdote único que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Deja que la cruz defina tu paz y no los titulares. Deja que la palabra defina tu seguridad y no los memorandos. Y por último, levantad los ojos. Cada contracción apunta a un nacimiento. Cada dolor está preñado de gloria. Dios no llega tarde. Él es paciente porque quiere que muchos se arrepientan. Mientras el mundo se obsesiona con una paz inmediata, la iglesia persiga la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que llega cuando el corazón se rinde al Rey Jesús. Es una paz que no necesita supervisores humanos, porque el Consolador habita dentro. Es una paz que no depende de decretos, porque está sellada con la sangre. Hermanos amados, acabamos de recorrer las huellas de la parte 2, identificar la primera contracción como paz falsa, ver a Israel como el corazón profético, guardar el alma ante la tentación económica, desnudar el peligro de la centralización y abrir el telón sobre el que detiene y los dos testigos. El llamado ahora es sencillo y cortante: velad, sed santos, tened esperanza. Velad para no dormir, sed santos para no ser comprados, tened esperanza para no desesperar. Porque aquel que dijo que todo esto es apenas el principio de dolores, es el mismo que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Hermanos amados, cuando Jesucristo dice: los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su manto. Él no está dibujando una escena poética ni ofreciendo un consejo moral genérico. Es una orden en hora de emergencia, la sirena que suena cuando el fuego ya ha prendido en el santuario. Jesús apunta a la palabra de Daniel y declara: cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, haud de inmediato, no hagáis maletas, no os apeguéis a recuerdos, no negociéis con el fuego, huid, porque después viene la gran tribulación, un periodo que no ha existido desde el principio del mundo y que jamás se repetirá. ¿Por qué huir? Porque se ha traspasado un umbral espiritual. Cuando el hombre de iniquidad se sienta en el templo de Dios, proclamándose Dios, cuando cesa el sacrificio, cuando el pacto se rompe, la máscara cae y el programa real de las tinieblas queda al descubierto. Ya no es disputa política ni conflicto religioso ordinario, es el clímax de una rebelión contra el Creador. Cuando ese hombre entra en el lugar santo y exige adoración, se ha cruzado el punto de no retorno. Y Jesús nos enseña que la única respuesta es obediencia inmediata, huir para salvar la vida, la fe y la conciencia. Esa obediencia no es cobardía, es sabiduría santa, como José llevando al niño a Egipto, como David retirándose de Jerusalén
a la espera del designio del Señor. Hermanos, meditad, el llamado no se dirige solo a los pies que un día deban cruzar las laderas de Judea, sino también a los corazones hoy seducidos por quedarse en el tejado del apego. Existen azoteas invisibles a las que nos aferramos, expedientes personales digitalizados, álbumes de recuerdos, patrimonios acumulados, prestigio social, la butaca que hemos ocupado en una estructura religiosa familiar. Cuando aparece la abominación desoladora, muchos dirán: espera, olvidé algunas cosas, tengo relaciones que mantener, un par de contratos que firmar. Pero Jesús conoce la naturaleza del corazón humano. Cuanto más negociamos con el yo, más tiempo perdemos. Cuanto más añoramos lo viejo, más quedamos atrapados en la red. Él enseña: no miréis atrás, romped, dejad que el Espíritu Santo corte las ligaduras que vuelven lenta la conciencia. Luego la Escritura describe un mecanismo de control definitivo, presentado como la solución necesaria para un mundo convulso, la marca de la bestia. Dirán que es un medio conveniente para transaccionar, una llave para la seguridad, un método de distribución justa, una herramienta antifraude, pero su esencia es la adoración. Recibir la marca es jurar lealtad, rendir un acto cultual a un sistema ajeno a Dios. Y para empujar a la humanidad a esa voluntariedad, el comprar y vender se atará a una identidad, a una marca, a un estándar de verificación. Con marca participas en la economía, sin marca quedas fuera del mercado de alimentos, salud, servicios y empleo. Todo se estrangula. Es la prueba hasta los tuétanos, porque toca al miedo primario del hombre, temor a no comer, a la expulsión, al abandono. Hermanos amados, durante estas últimas décadas el mundo ha avanzado hacia la convergencia. Nuestros datos se concentran en grandes depósitos. La identidad digital se estandariza. La biometría se vuelve llave. Se investigan y prueban formas de dinero digital. La inteligencia artificial acelera la evaluación de riesgos y la clasificación de conductas. Y se ensayan sistemas de puntuación social en diversos entornos. No toda tecnología es mala. La ciencia es un don de Dios cuando se somete a su señorío. Pero cuando la tecnología se fusiona con una ideología de culto al hombre, cuando la conveniencia se usa para atar la conciencia, cuando el parámetro de bien se define como nivel de obediencia, cuando nuestro hogar deja de ser familia e iglesia para convertirse en un tablero de control anónimo, el alma aprende a trocar la libertad verdadera por una seguridad falsa. Así, la marca de la bestia no irrumpirá como trueno en cielo despejado, sino como la conclusión razonable de muchos pasos pequeños dados cada día, hasta que la mayoría la considere natural. Sin embargo, la palabra revela la sustancia de la marca adoración. No es que todos porten un mismo objeto externo, lo que constituye la tentación. La tentación es traicionar el sacerdocio de la conciencia, doblar la rodilla ante un orden que no reconoce a Cristo como Señor. El que recibe la marca podrá comprar y vender, pero pierde el alma. El que la rehúsa quizá pierda trabajo, beneficios y posición social, pero preserva en la frente el nombre puro del Cordero. Y Apocalipsis anuncia que entonces una voz angélica clama: temed a Dios, dadle gloria, adorad al Creador del cielo y de la tierra, no adoréis a la bestia ni a su imagen. Esta es la hora de la paciencia de los santos, cuando la fidelidad deja de ser eslogan y se vuelve el temple de quien está dispuesto a pagar el precio.
En paralelo con el control, Dios teje otra historia, la de Israel. Pablo habla de un misterio, un endurecimiento parcial, por un tiempo, hasta que la plenitud de los gentiles haya entrado. Después, todo Israel será salvo, que quebrará el corazón de una nación, que transformará debates teológicos en llanto de arrepentimiento. El profeta Zacarías describe ese instante: el espíritu de gracia y de súplica es derramado. Ellos miran al que traspasaron y hacen duelo como por un hijo unigénito. Imaginad en medio del asedio, con los carros que se reúnen en Megiddo, tras la traición de un pacto de paz. De pronto el cielo se abre, alguien aparece sobre las nubes, con gloria y poder, pero con las heridas aún visibles en su cuerpo. La historia de Israel, la promesa a Abraham, los salmos, los sacrificios, las fiestas, de pronto se ensamblan en un solo mosaico. Ellos claman: Señor, y Él responde: yo soy el que soy. Esa es la hora de la segunda venida. Los ángeles prometieron a los discípulos en el monte de los olivos: el mismo Jesús que habéis visto ascender, así volverá. Zacarías afirma: sus pies se posarán en el monte de los olivos y el monte se partirá en dos, formando un gran valle. La geografía cambia, la historia tiembla. Él viene para salvar a su pueblo, romper el cerco, juzgar a las naciones y purificar la tierra con el aliento de su boca. Los reinos soberbios caerán como la estatua colosal derribada ante la piedra no cortada por mano humana. Y resonará una confesión sobre toda la tierra: el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Hermanos, quizá preguntéis: ¿dónde estamos nosotros en ese cuadro? La respuesta no es un cronograma para saciar curiosidades, sino un llamado a vivir bien hoy. Aunque la abominación desoladora no haya irrumpido ante nuestros ojos, nuestras almas quizá ya han sorbido tragos de seguridad en lugar de verdad. Aunque la marca no aparezca en mano ni frente, el corazón podría llevar grabados de compromiso. Comencemos, pues, santificando la conciencia, entrenando el alma para decir no a conveniencias compradas con la fe, entrenando la boca para decir sí a verdades que nos cuestan. Eduquemos a los hijos para que sepan que su valor no reside en el nivel premium de un sistema, sino en tener su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. También necesitamos una iglesia fuerte como muralla y suave como aceite en la lámpara, fuerte para no bambolearse ante el torbellino informativo, para no ser arrastrada a la guerra de palabras del mundo, para no cambiar de postura al vaivén mediático. Suave para estar llena del Espíritu, sensible a la voz del Señor, dispuesta a partir pan al hambriento, lavar los pies del cansado y levantar al caído. Cuando estalle la gran tribulación, comunidades así serán, ciudades de refugio, no por tener el búnker más sólido, sino el corazón más amplio y las manos más cálidas. Allí se aprende a vivir del pan cotidiano la palabra, la oración, la unidad. Observad un detalle en el mandato huid. Jesús nos enseña a orar para que la fuga no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Porque en medio del fin, a Él le importan las piernas cansadas, el frío del viento, las restricciones sociales. Eso revela su corazón de pastor. Del mismo modo, al hablar de escenarios finales, no olvidemos que Dios no solo cuida el macroplan, también mira cada gota de sudor de una madre que abraza a su hijo, cada ansiedad del padre buscando trabajo.
cada tos del anciano en la noche. Que la esperanza escatológica nos haga más humanos hoy, amar más a la familia, ser más fieles en el trabajo, más veraces en los tratos, más generosos con el pobre. Llegados aquí, alguien dirá, si el mundo entra en una tribulación sin precedentes, ¿cómo no temer? La respuesta es, alzad la mirada al nombre sobre todo nombre. Cuando Pedro miró a las olas, se hundió. Cuando miró al Señor, caminó sobre ellas. La iglesia no niega la tormenta, mira por encima de ella. Quien confía en el pacto del Cordero aprende el arte de pasar por el fuego sin quemarse y por las aguas sin anegarse, porque hay uno que está con nosotros en el horno, uno que abre el mar delante. Nuestro valor no nace del temple personal, sino del pacto sellado en sangre. Pero ese valor no es temeridad. La fe verdadera no reta a la bestia, evita sus trampas. La fe verdadera no juguetea con la marca, dice no temprano a toda antesala que conduzca a ella. La fe verdadera tampoco odia a quienes son arrastrados por el sistema, los ama y les predica el Evangelio, recordando que nosotros también fuimos engañados y fuimos rescatados por gracia. Seamos hierro en la verdad y terciopelo en el amor. Hermanos amados, contemplemos ahora el cuadro completo de los 3 pasos que la palabra nos ha guiado a recorrer. Un modelo de paz confirmado con muchos que crea sensación de seguridad y prosperidad. 2 contracciones crecientes con una estructura de control cada vez más cerrada. La voz de los 2 testigos y la retirada del que detiene. 3, se revela la abominación desoladora. Opera la marca de la bestia. Y entonces vienen el arrepentimiento de Israel, la gloriosa parucía y el Rey Jesús posando sus pies en el monte de los olivos para reinar sobre toda la tierra. En todo ello, la iglesia no es llamada a adivinar fechas, sino a parecerse a las 5 vírgenes prudentes, lámparas con mecha y con aceite, fe con consigna y con sustancia, amor con palabra y con entrega. ¿Cómo respondemos hoy? Primero, con un arrepentimiento renovado. Permitamos que el Espíritu señale las pequeñas marcas que hemos llevado en silencio, la marca del orgullo, de la codicia, del temor, del compromiso indebido. Que la sangre lave nuestra frente y nuestras manos la frente. Modo de pensar, las manos, modo de actuar. Después, con una entrega renovada, retorno disciplinado a la Escritura. Una vida de oración más profunda, comunidades edificadas y aprendizaje real de compartir. Por último, con una esperanza renovada, aprender a mirar a través de la neblina del presente para vislumbrar el amanecer del reino donde la justicia y la paz se besan, donde la visión y la verdad caminan de la mano, donde Dios enjuga toda lágrima y las espadas se forjan en arados. Y ahora inclinemos el corazón ante el Señor en oración. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de tu iglesia, a través de los siglos, oímos tu voz en medio del trabajo de parto de la historia. Danos ojos para discernir el engaño, oídos para oír la verdad y un corazón que ame la justicia. Guárdanos de todo pacto con la paz sin cruz, de toda seguridad sin verdad, de toda prosperidad sin misericordia. Derrama tu Espíritu Santo como aceite nuevo, para que la lámpara de la fe arda en la noche. Ten misericordia de Israel, derrama el Espíritu de gracia y de súplica, para que miren al que traspasaron e invoquen tu nombre. Ven pronto. Señor Jesús, pon tus pies sobre el monte de los olivos y reina en nuestros corazones desde ahora. Sea exaltado tu nombre sobre toda la tierra
y solo tú seas el Señor.